hacer al menos una de repaso, sobre todo porque creo que el fantasma de la ortografía los sigue acechando. Terminé de revisar, bueno, les envié a todos al correo la revisión de la tarea 3, que tenía que ver con una actividad basada en proyectos, no aprendizaje basado en proyectos. Y pues recayeron un poco en la parte de la ortografía. Entonces hay que tener cuidado, es decir, los de la última vez que habían mejorado, y no sé si se confiaron un poquito esta vez y bueno, hubo bastantes errores de ortografía casi que en la mayoría de tareas. Entonces, igual hay algunas tareas, no me quedó como tiempo de sacar así como el consolidado, que también les voy a pedir que las compartan, porque me parece que son como un ejemplo bastante bueno de lo que es la evaluación basada en proyectos. Entonces, en ese sentido, también me gustaría como una tutoría de repaso para que, digamos, quedara como claro, porque creo que había una dificultad para comprender a qué se refiere con aprendizaje basado en proyectos. Entonces, la idea es justamente eso, que me gustaría que les quedara claro por una actividad que se puede utilizar, que es muy buena y que sale de lo que nosotros llamamos como el aprendizaje tradicional. Entonces, sí me gustaría que quedara como claro y por eso me gustaría hacer una tutoría de repaso, al menos para esta parte. Y después otra tutoría de repaso para la parte de revisar un poco los contenidos que nos saldrían como en la próxima evaluación. Entonces, cuando ya esté más o menos segura y ya tenga como bien claro sería cuando sería la tutoría de repaso. Pero sí, el fantasma de la ortografía nuevamente los volvió a acechar. Entonces hay que revisar un poquito y no confiarnos, siempre mantener como esa parte que la vez pasada pues la tenía muy bien y ahora pues recae ahí. No pasa nada, sé que hay muchas más actividades en el próximo ciclo y siempre hay que mantener el ritmo y la ortografía, eso siempre, siempre. Entonces, ahora ya directamente con la tutoría o los temas que corresponden a esta vez, ya hablamos un poquito sobre la evaluación y los instrumentos de evaluación, las tipos de actividades que se pueden realizar, entre otras cosas. Y hoy corresponde a la legislación. Buenos días a nuestro coordinador que nos acaba de saludar por ahí. ¿En qué estaba? Así. Entonces, ahora toca como la parte de la legislación que nada, digamos, con la normativa que rige la labor docente. Es decir, así como existen leyes, la Constitución de la República, el Código, bueno, de comercio, ya no lo recuerdo exactamente, soy mala en sociales. Entonces existen todas estas legislaciones para áreas bien específicas. Ah, sí, está bien, no hay problema. Le voy a dar entonces la palabra al coordinador. Hola, buenos días a todos. Buenos días, licenciada. Buenos días, estimados estudiantes. Bueno, disculpa que la interrumpa. La verdad que no suelo No, hacerlo, no hay problema. pero bueno, para aclarar algunas, bueno, de los más nuevos que tenemos, bueno, si alguno ya se ha percatado de los que están participando. Hay una nueva calendarización de los exámenes parciales. No sé si alguien me puede comentar que si lo han visto. ¿Nadie? Bueno, aquí en el chat dice que alguien que sí, ya lo, ya lo vio. Eh, bueno, bueno, sobre eso quiero como contextualizarlos un poco sobre cómo está eh, respecto a eso. Entonces, bueno, primero bueno, ¿de qué viene esa nueva disposición? Bueno, el Consejo Superior Universitario de la universidad, bueno,
valga la redundancia, el día lunes se reunieron y acordaron dar, es decir, extender el ciclo 1 2020. A partir de eso, de esa extensión que se dio, hay un comité de educación a distancia que ve como los procesos de manera general y entonces ellos vieron a bien dar prórroga en las fechas de los exámenes parciales, aquellos que ya estaban programados bueno, desde las orientaciones académicas que ustedes podrían verificar y alguien puede comprobar que no coinciden con las que estaban en dichos documentos. Bueno, en dichos documentos, quiero decir. Eh, bueno, aclaro un poco que aquellas asignaturas donde no haya exámenes y que sean sustituidos por tareas o actividades o trabajos, eh, dependiendo de cómo lo haya prescrito el coordinador desde el principio de la asignatura, esa se mantiene en la fecha. Quiere decir que si el foro académico en nuestra materia se mantiene, es decir, no es que estas 2 semanas implique que se va a dar otra semana para el foro, no. Mañana termina el foro y básicamente mañana es el último día para participar. Posteriormente ya no se permitirá la participación en dicho foro, a eso me refiero. Lo único que sí, como aquí comentan, el parcial lo teníamos para el 21, domingo 21 de 1 a 3 y según lo que aparece, va para el 4 de julio, como aquí lo han estado comentando en el chat. Efectivamente sí, esa sería la nueva disposición. Que anótenlo, el examen, la prueba objetiva 2 de esta asignatura va para el 4 de julio. Serían básicamente más de un mes y 4 días que tendrían para prepararse para este parcial y luego ahí aparece también el examen diferido si alguien no puede, ya tiene algo agendado para ese día o se le presenta alguna complicación y manda la solicitud a la, bueno, a mí para que yo le dé la aprobación o la negación, en tal caso, así según la ley el reglamento lo aplique. Bueno, sobre eso no sé si hay alguna inquietud o alguna duda, alguna sugerencia, no sé. Una pregunta, buenos días, licenciado. Sí, Ese aplazamiento de los parciales quiere decir que se ha alargado el ciclo entonces. sí, efectivamente, eso es lo que indica. Y el ciclo 2020 empezaría más tarde. Bueno, respecto a lo que entiendo que es, realmente creería que sí, porque, bueno, viendo la calendarización, bueno, aquí la tengo, bueno, podemos ver cuándo es tal vez en la asignatura podemos, vaya, por ejemplo, en la asignatura tenemos que evaluación de los aprendizajes, el examen de suficiencia está para el 18 de julio. Básicamente quiere decir que la siguiente semana es como el proceso de entrega de todas las calificaciones y cierre del sistema, que posiblemente vaya para el 21. Entenderé que como entre el 29 y última semana de julio quiero decir, estarían quizás la inscripción y posiblemente yo entenderé que sí se aplazaría un poco el inicio del ciclo 1, ciclo 2 2020. Entonces eso es casi, creo que está por casi seguro que sí lo van a hacer. Entonces no estoy con total seguridad si realmente las fechas se van a modificar, pero yo creería que sí, porque si están dando dos semanas de prórroga o la extensión que necesite, entonces lógicamente
se va a empezar posteriormente a las fechas iniciales. Porque, por ejemplo, en la presencial, sí, efectivamente esto se va, no se sabe todavía si va a empezar, cuándo va a terminar el ciclo 1 y tampoco, ni mucho menos, cuándo iniciar el ciclo 2 por todas las cuestiones. Pero en nuestro caso, sí, creería que por lo menos una semana se le pasaría el inicio del ciclo. Muchas gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna otra inquietud sobre eso? Recuerden que también pueden preguntar si de alguna otra, respecto a esta situación, respecto a las otras, bueno, alguna otra asignatura que me digan, mire, realmente no van a chocar, en sentido, aquella persona que lleve las materias al ciclo que le corresponde, evidentemente no le va a chocar con estos, con estos aplazamientos que se está dando, ¿sí? Porque lo único que se hace es que las fechas que tenían inicialmente, por ejemplo, el examen que ustedes lleven, por ejemplo, llevaran el 13 por ejemplo, el 13 de junio. Esa agréguenle 2 semanas, quiere decir que lo van a estar haciendo el 27 de junio y así sucesivamente, como que se ha estado, se ha hecho la prórroga. Ahora, lo único que sí cambia es el horario, porque en principio estaba de 1 a 3 y hoy aparece de 10 a 12, entonces tomar en cuenta eso, que ya no va a estar de 1 a 3, sino que de 10 a 12, el 4 de julio. Bueno, no sé si hay más dudas, si no, cierro mi participación. Sí, bueno, me preguntan que si las 3 unidades se van a hablar. Sí, hay una parte de la unidad número, la segunda parte de la unidad número 3 se va a evaluar, y la unidad 4, la 5 no. Sí, la 5, como si ustedes se fijan, solo trata más respecto a la normativa. Entonces, eh, solo está basado entre la parte de 2 de la unidad número 3 y la unidad número 4. Eso serían como lo fuerte del examen. La unidad número 5 no, porque como son normativas, no eh, son como la parte que ustedes deben conocer respecto a cómo cuál es el reglamento respecto a los procesos de evaluación. Bueno, la unidad 5 aquí dicen 3 unidades van a hablar, o hay modificación, solo no tomen 2. Bueno, vuelvo a aclarar, solo sería la unidad número 3, la parte número 2 y la unidad número 4. La unidad 5 no estaría abarcado en esa parte. ¿Alguna otra duda? Bueno, no hay mayor inquietud, entonces, bueno, agradecer a la licenciada por el espacio, por darme la oportunidad de poder eh, aclarar esta nueva disposición, y bueno, y siempre sugerirles que tomen las medidas eh, pertinentes sobre la situación que estamos viviendo, sobre el COVID-19, y también otra situación un poco compleja, que es la depresión que estamos viviendo respecto a las tormentas que se están dando a nivel nacional. Entonces, siempre tomar las medidas del caso, y, y el impacto que podría tener, por ejemplo, como está lloviendo demasiado, posiblemente no dejen a último día la participación de su
en el foro académico, no, si ahorita tienen, bueno, posteriormente a esta tutoría tienen el espacio, háganlo este día y no lo dejen para el día domingo, que es el último día, bueno, para fecha límite, porque no se sabe si en un dado caso se va la luz en su residencia, así como está lloviendo, no hay internet, cualquier montón de situaciones particulares que ustedes saben, uno no lo, bueno, yo no puedo controlarlo, ni mucho menos ustedes, entonces tomar esas recomendaciones y eso, agradecerles, bueno, creo que esta es la última, bueno, es la última tutoría, de aquí solo esperaríamos el examen, siempre, si ustedes desean, pueden hacerle llegar a la licenciada una tutoría de repaso, si así lo ameritan. Y por mi parte, solo como se va a retrasar un poco o se va a extender hasta el 4 de julio, creería yo que también digo, las calificaciones de eh, en el expediente se van a postergar. Procuraré que, por ejemplo, todas las actividades ya entregadas ya aparezcan ahí como a partir del 15 de junio, ya aparezcan en su expediente y que solo les falte lo de la calificación del examen. Eso sería por mi parte que les podría avanzar respecto a la asignatura y por lo demás, eso sería todo. Nuevamente agradecerles y que tengan y que éxito en su próximo ciclo 2 en sus asignaturas y eso sería todo. Agradecerles y hasta la próxima ocasión. Bueno, gracias, licenciado, por aclararnos ahí todas esas cosas. Espero que realmente todos de verdad no tuvieran dudas, porque luego si me preguntan algo voy a tener que preguntarle a él primero para luego responderles, así que es como el momento más adecuado, si hay así como una pregunta un poco extraña, entonces, que si no, pues nos vamos a tardar más, repito, tengo que preguntarle a él, luego él me responde y yo le respondo a ustedes. Pero bueno, así que espero que de verdad no tengan ni alguna otra duda. Bien, entonces, ya aclarada la situación, vamos a continuar. Como lo decía el licenciado, realmente esta última unidad trata más que todo de la normativa de evaluación. Es decir, ya conocimos todas las formas de evaluar y los instrumentos y otras cosas. Entonces ahora viene como, digamos, las normas que tenemos que acatar para realizar esas evaluaciones. Entonces, en ese sentido, no sé, por ejemplo, si tuvieron como el tiempo para leer el manual de evaluación. No sé si lo lograron revisar un poco el manual del servicio de la evaluación o de los aprendizajes, pero orientada a la parte de evaluación. Bueno, si no, vamos a hacer como un tipo de resumen. Hay muchas cosas que nosotros ya las conocemos porque como estudiantes pues las vivimos. Solo que en ese momento quizás creíamos que, por ejemplo, simplemente al profesor se le ocurría, tal día voy a hacer un examen. Y quizás, se pusieron de acuerdo los profesores y todos juntos hacen el examen. No, realmente es que, digamos que todo eso ya está como normado en realidad, que es lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer. Y justamente todas esas cosas están escritas allí en el manual de evaluación. Entonces, cuando ustedes ya sean docentes y cualquier cosa, digamos que tengan dudas sobre cuándo y cómo debe hacerse, ahí está. Busquemos el manual de la evaluación. Entonces, en esta normativa de la evaluación, pues tiene como su finalidad y sus propios objetivos. La primera es que la finalidad pues es establecer realmente, tener así como claro y un poco se puede descargar. Realmente yo no lo he intentado, pero sí dentro de cada institución está ese manual.
Es decir, todas las instituciones, todos los centros escolares, todos los institutos lo tienen o deberían de tenerlo, porque siempre se les entrega. Ahora, yo no he intentado descargarlo. De todas maneras, digamos, al finalizar la tutoría voy a procurar ver si lo puedo descargar. Y si no, voy a preguntar si hay alguna forma de obtenerlo digital que no sea de esta forma así un poco animada, que creo que por eso es que no se puede así como visualizar muy bien. Entonces, como que les debo eso. Sí, es bastante extenso, entonces, y hay que estar como conectado, no es como cuando ya lo tienen. Pero sí, ahorita yo de veras que no lo he intentado descargar, entonces no sabría decirles si se puede o no. Pero les voy a averiguar y si lo logro descargar o lo logro conseguir ya así en PDF, se los voy a enviar porque es importante que lo tengan. Es como su manual de trabajo. Como cuando compran una impresora y lo que hacemos es leer el manual, o eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, pero ahí está, como los paso a paso lo que debemos realizar. Entonces, esa es como la idea. La normativa es justamente eso, es como tener claro qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, si surgen ciertas dificultades, así como bien generales, cuáles son las acciones que debemos de tomar. Entonces, es establecer las disposiciones de la normativa de evaluación. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pues tal cual, establecer las normas, es decir, cómo los distintos procedimientos que vamos a tener que realizar para evaluar y para algún proceso extra que nos vaya surgiendo en el camino. Claro está que como todas las normativas, no, si bien intenta ser como bien puntual, hay algunas cosas que nosotros vamos a tener que como irlas aprendiendo o irlas trabajando. O sea, así como para cada situación que suceda, una respuesta. Pero digamos que las más generales y las más fuertes están ahí. También está la parte de los procedimientos administrativos para asegurarnos que cuando evaluamos sea, como dice ahí, de forma integral. Y al mismo tiempo, según cada uno de los niveles. Es decir, no evaluamos lo mismo en primera infancia que en bachillerato. Si bien es cierto, evaluamos contenidos en algunos casos, sí, pero como ya he dicho antes, también debemos evaluar otras habilidades según, digamos, el avance o la madurez, digamos, IVA del estudiante. Y al mismo tiempo da como parte de las estrategias, incluso la parte de las puntuaciones de las actividades, también están puntualizadas ahí. Y todo esto obviamente está como en concordancia con la Ley General de la Educación y el Currículo Nacional. Es decir, está como todo junto ahí, no es que son cosas así extrañas una de la otra, sino que están relacionadas. Eso es lo primero. Y el segundo tiene que ver, como dice ahí, no solo con la parte de evaluar, sino la parte de la promoción. La promoción entendida en el sentido de pasar al siguiente grado o pasar al siguiente año en el caso de bachillerato. Y al mismo tiempo con la parte de recuperación. Es decir, en las evaluaciones no todos los estudiantes logran, digamos, los objetivos o la nota que nosotros a veces esperamos, nota entendido como que casi siempre la evaluación al final es sumativa, entonces no logran las habilidades o las competencias, entonces hay un proceso de recuperación que también está normado, es decir, no es como a mí como docente se me ocurra hacerlo, sino que hay una normativa y dentro de eso también hay como unas cosas importantes que hay ciertos mitos que se tienen con respecto a los procesos de recuperación y a esto de también la promoción, de pasar al siguiente año, que ya lo vamos a ver después. Entonces, esto está normado, orientado siempre al sistema educativo nacional. En general, los colegios, sobre todo los colegios que son así como muy exclusivos, ellos tienen como sus propios reglamentos en algunos casos, sí deben de cumplir con ciertos aspectos generales con respecto a la normativa, pero ellos también tienen como sus propias formas de evaluación y sus propias normativas. Que ahí si a alguno de ustedes alguna vez le toca trabajar en alguno de esos colegios, pues ya ellos se van a encargar de, pues, de explicarles realmente cómo funcionan las cosas ahí. E incluso los horarios de ellos son diferentes porque nosotros vamos separando nuestras
formas de estudio, digamos, nuestros bloques de forma diferente. Incluso las vacaciones en algunos casos no son las mismas, porque, bueno, si no lo sabían, por ejemplo, nuestro sistema educativo ha estado adaptado a aquellos tiempos en donde las personas, la mayor parte de personas en el país se dedicaban a la corta de café. Entonces eso era más o menos por diciembre. Entonces nuestras vacaciones justamente coinciden con ese tiempo porque todos iban a la corta de café. Mientras que si se fijan, algunos colegios que son así como muy, pues repito, exclusivos, sus vacaciones son así como el tiempo de verano, cuando salen las películas de allí. Entonces, es decir, todo está como organizado un poco diferente. Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la evaluación? La primera, que creo que es la que debemos de fomentar dentro de las actividades que nosotros realizamos, y es orientada a la formación del estudiante. Y cuando dice a la formación, observen que en realidad no hace como total énfasis al sentido del contenido, sino de formación como tal, en general. ¿Sí? Es decir, como ser humano, como parte de la sociedad, es decir, está orientado a, en general, la formación como tal del estudiante, que no necesariamente o no exclusivamente es con el contenido, sino que también nosotros vamos evaluando otros aspectos que al final aparecen a veces en la libreta de notas como valores cívicos y entre otras cosas, pero siempre se va evaluando ahí. Y la otra que es como la función social, que la idea es, una vez que yo voy formando al estudiante, de alguna forma lo voy preparando para ser parte de la sociedad como tal, entonces lo voy certificando. Ahora este estudiante tiene habilidades para esto y lo otro. Entonces allí vamos. Y por eso dice también orientada a contrastar, es decir, en la sociedad actual, qué es lo que yo necesito. Entonces tengo que contrastar si lo que la sociedad necesita, este estudiante, digamos, lo va adquiriendo. Y a medida que lo va adquiriendo, pues va surgiendo la promoción del estudiante. Y tiene que ver también con los contenidos, pero también tiene que ver, repito, con el hecho de pertenecer a la sociedad, con sus valores y sus demás acciones. Bien. Ahora, estas creo que ya se las pueden, que ya las hemos revisado antes, las evaluaciones diagnósticas. No sé si alguien quiere recordar cuál era la evaluación diagnóstica, que fue una de las primeras cosas que vimos. ¿A qué nos referíamos con evaluación diagnóstica? Licenciada, buenos días. Buenos días. Cuando hablábamos de esa, decíamos que se hace al inicio, ¿verdad? De un periodo. Primero eso, que se hace al inicio para ver los conocimientos previos que trae el estudiante y a partir de ahí continuar, digamos, con los contenidos que siguen. Sí, justamente, ¿verdad? Es para saber realmente de dónde tengo que partir yo como docente, dependiendo de las habilidades de mis estudiantes. Entonces, lo hacíamos, como dice la compañera, algunas veces se hace al inicio del año o al inicio del trimestre o del periodo, incluso al inicio de las unidades, a veces si son como muy diferentes, pues yo necesito saber qué es lo que, y por eso también es importante saber cuáles son, digamos, los presaberes que un estudiante necesita para cierto contenido, porque a partir de ahí yo puedo saber qué es lo que el estudiante debe de responder o debe de saber realizar en esa evaluación diagnóstica. Y luego siempre está como la evaluación formativa, que a partir de la evaluación diagnóstica, como ya lo habíamos dicho antes, vamos haciendo un poco de adecuaciones curriculares a algunos estudiantes, a otros no, ellos van, digamos, de forma regular avanzando, pero algunos pues han tenido dificultades en contenidos anteriores, en años anteriores, y entonces ahí vamos haciendo las adecuaciones, siempre buscando pues que tengan como la misma posibilidad de llegar a comprender los contenidos, ¿no? Ahora, hay algunas diferencias, digamos, con lo que nosotros hemos estado trabajando hasta el momento, porque digamos que para esto se necesita como gente especializada también, porque no es lo mismo dar clases en el sistema, por decirlo así, regular, que hacerlo, por ejemplo, en educación especial. Ahí hay como otras
actividades, otras situaciones que también tenemos que tomar en cuenta. Y uno dice que, por ejemplo, a ustedes cuando estaban allá en, no sé, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato, ¿alguna vez les hicieron una autoevaluación? ¿Alguien tuvo la oportunidad de autoevaluarse en algún momento de su estudio básico y medio, por decirlo así? Sí. Bueno, Zulma nos dice que ella sí tuvo la oportunidad. Pero nuestra otra compañera nos dice que no tuvo la oportunidad. En general, al menos yo que lo recuerde, nunca tuve la oportunidad de hacerme una autoevaluación. Hasta que llegué a la universidad, tenía un profesor que hacía mucho eso. Nos hacía como autoevaluaciones y si le pegábamos a la nota, pues entonces me subía un punto. Siempre fui muy buena en eso, conocía exactamente qué tanto había comprendido el contenido, entonces casi siempre le pegaba y me subía un punto, porque pues justo le daba la nota que había obtenido. Entonces, pero en general, digamos que en básica casi nunca se hace una autoevaluación. Pero en el caso de las escuelas con educación especial, la autoevaluación es como uno de los pilares fundamentales. Es decir, ahí siempre se está haciendo autoevaluación y ahí es como normal, no es algo extra que así como, ay, ahora voy a hacer una autoevaluación porque pues hicimos trabajo en grupo o cosas así. No, ahí siempre está la autoevaluación. Y también la parte de la evaluación sumativa, que ya lo hemos visto, que puede servir para refuerzo en el caso de recuperación, o pues si no es necesario, pues promoción, porque ya sé que comprendió, o al menos eso es una evidencia, este tipo de evaluación para saber que se comprendió y entonces pasamos al siguiente grado. Y también nos puede servir para considerar algunas adecuaciones. Bien, no sé si hay dudas en esta parte. Este es como más de las normativas, las leyes y todo lo demás. Si no, les hago una pregunta. ¿Quiénes consideran ustedes que son las personas que están involucradas en esto de la evaluación? Si bien es cierto, está el docente y está el estudiante, pero no son los únicos. ¿Quién más observan ustedes o identifican ustedes que está relacionado o que debe estar incluido en esta parte de la evaluación? Los padres de familia, licenciada. Así es, los padres de familia son una parte fundamental de esto de la evaluación y cuando decimos que están allí incluidos no se trata de que llegan al final del año por las notas o cuando llegan a la entrega de notas, es decir, no es esa la participación real que se busca de los padres, pero sí están incluidos. Por el acompañamiento quizás que se le da en algunas veces asesoría a ellos y pienso yo también porque como la responsabilidad de orientarlos y de guiarlos a que sean responsables, que se preparen cuando van a una evaluación o en alguna actividad, pienso yo. Sí, es decir, digamos que la participación de los padres es bastante fuerte en ese aspecto, primero porque tienen que estar conscientes de las actividades que se les dejan en la escuela, del comportamiento del estudiante, de generar el espacio para que él, digamos, estudie, saber cuándo hay evaluación, también ir por sus notas y tomar las medidas necesarias para que mejore en estas evaluaciones. Es decir, el padre de familia, para empezar, es como el primer educador, por lo tanto tiene que estar ahí como consciente de esa evaluación. Entonces, en general, digamos que todos los que están involucrados en la evaluación son justamente, por ejemplo, aparece aquí que es como el director tiene que estar involucrado, el estudiante obviamente, los docentes y los padres de familia. Entonces, como considero yo que al final realmente algunos de los profesores terminan siendo directores, entonces es importante también que tengan como claro cuál es como su participación dentro de todo esto. Entonces, en el manual de evaluación aparece justamente la sección donde están los actores de la evaluación
y algunas de las actividades que deben de realizar en esta parte. Por ejemplo, una de las que aparecen ahí es que los docentes, los directores siempre tienen que estar dando como instrucciones precisas sobre cuándo y cómo se va a evaluar, ¿sí? De los procesos que deben de llevar a cabo, incluso por ejemplo en uno de los primeros trabajos, digamos, formales que tuve, la directora siempre nos pedía las evaluaciones que les íbamos a hacer y las revisaba. Es decir, ella le daba así como el visto bueno, sí, esto no. Y como ella era de matemática, entonces tenía como esa ventaja que me daba, por decirlo así, una guía de este ítem no es correcto o no mide lo que usted espera, entre otras cosas. Entonces, por eso también debemos de conocer muchos aspectos también de otras asignaturas. Entonces también debe de garantizarse que pues esté planificado, que no es cuando el docente se le ocurra en este momento voy a hacer una evaluación, sino que realmente se planifique porque no es una improvisación, ¿sí? Y también, digamos, el uso correcto de lo que se hace con esta evaluación. No solo es por, como decimos siempre, sacar un número. Entonces tiene como, sí, la verdad es que hacen falta directores así. Yo creo que tuve bastante suerte. Casi todos mis jefes han sido muy buenos jefes, entonces he aprendido muchísimo de ellos. Pero van a descubrir algún día también que no todos son así, que algunos simplemente ahí van pasándola. Y el siguiente que también está ahí incluido, obviamente, son los docentes. Tiene que ver con que ellos van a planificar cuándo, cómo y qué es lo que lleva cada una de las evaluaciones. Y no solo evaluaciones así de tipo examen, sino que cualquier otra actividad que se vaya realizando que también sirve para la evaluación, pues tiene que estar planificada, tiene que saber qué es lo que va a evaluar, es decir, la parte de los indicadores de logro, viendo las necesidades de cada estudiante. A veces habrá que hacer modificaciones a las evaluaciones, revisar, digamos, los resultados de esa evaluación y tomar acciones al respecto. También darle, o sea, reunirse también con los padres de familia y explicarles, mire, su hijo tiene dificultades en esto y esto y lo otro. Hay que devolver esos exámenes como evidencia también para ellos. En algunos casos los docentes lo guardan sobre todo con los padres de familia que no, que digamos no apoyan. Y ya más adelante vamos a ver por qué a veces es importante como ir guardando esa evidencia. Bien, eso es como en algunas de las cosas. Ahí da varias, digamos, nociones de todo lo que debe hacer el docente, así en forma general. Y también los estudiantes, que justamente son los que se van a evaluar. Entonces tienen que asistir y tienen que tener como cierta conciencia de la importancia que tiene la evaluación y ser responsables en entregar sus actividades, en asistir a tiempo, entre otras cosas. Y tienen que, como dice ahí, participar activamente, es decir, no es solo de hacer evaluación de exámenes, sino que yo también de vez en cuando proponer como alguna situación que podría ayudarme a mí personalmente a mejorar ciertos resultados. Y, digamos, velar en algún momento porque, digamos, cuando se lleva un expediente, pues que realmente cada mejora que yo como estudiante voy teniendo, pues que de alguna forma se vaya plasmando en digamos, en el portafolio que a veces llevan los docentes. Entonces, todas esas cosas. Y digamos que esos son como los más normales que uno ve dentro de los que están involucrados en la evaluación. Pero como ya lo decíamos al inicio, pues los padres tienen que estar involucrados. Entonces, como dice ahí, tienen que apoyar a sus hijos en este proceso, que a veces es lo que más cuesta, porque pues, algunos ven la escuela como una guardería y no como la importancia que ésta tiene. Entonces, tienen que estar mucho más pendientes. Tienen que informarse de las actividades que les dejan, cómo se van a evaluar estas actividades, cuándo hay que entregar la tarea, es decir, estar conocedores de qué es lo que está sucediendo. Y la que normalmente se hace, bueno, voy a ir a recoger las notas de mi hijo. Eso es parte de, pero no es el todo, ¿sí? Saber cómo van avanzando, entre otros. Entonces, digamos que esos son como así a grosso modo
la participación que tiene cada quien en la evaluación. Ahora, basados en eso, ¿cuándo consideran ustedes que es adecuado evaluar? Como hemos dicho, licenciada, que la evaluación es un proceso, entonces debe ser durante todo el proceso, valga la redundancia, de la educación, creo yo. Sí, es decir, siempre estamos evaluando. Como ya lo decíamos, no necesariamente es un examen, sino que vamos realizando otras actividades que me permiten evaluar. Entonces, para eso también debo de tomar en cuenta que cada actividad que yo voy a realizar, que ya está planificada, yo tengo que evaluar qué es lo que esperaba adquirir o que esperaba que el estudiante lograra en cada una de esas actividades y por lo tanto tengo que planificarlo. Repito, toda la educación tiene que estar planificada, no es una cosa de ir inventando en el momento. Sí, yo planifico y al final seguramente no voy a cumplir esa planificación al 100% porque yo tengo que hacer ciertas adecuaciones. ¿Qué tal si un contenido me lo comprendieron mucho más rápido de lo que yo esperaba, por ejemplo? Entonces ahí tengo que realizar ciertas adecuaciones, pero no es como que yo del todo voy a ir inventando en el camino de, ahora voy a planificar tal cosa. No, todo tiene que estar debidamente planificado. Y como dice ahí, también tomar en cuenta las necesidades del estudiante. Siempre, bajo cualquier circunstancia, es decir, al final quien quiero que logre ciertas competencias es el estudiante y por lo tanto, pues tengo que buscar las maneras para que este objetivo se logre. Y siempre que yo evalúo, pues voy a tomar en cuenta esas adecuaciones curriculares. No es como que yo para aprender el contenido hice adecuaciones, pero para evaluar no. Es decir, si hice adecuaciones para que se comprendiera el contenido, pues también hago adecuaciones al momento de evaluar. Y la información que se entregue, como dice, debe ser significativa. Es decir, a mí como estudiante sí me ayuda, me sirve que me den el 10. Pero, por ejemplo, si alguien tuvo 6 de nota, así en que fallé. Entonces necesito que esa información, solo el 6 no me sirve. Necesito que me den una información extra de en qué fallé y si es posible, cómo mejorar. En algunos casos pues es complicado porque con la cantidad de estudiantes que uno a veces tiene pues es difícil ir uno por uno, pero en general lo mejor es siempre dar, aunque sea una o dos sugerencias de mejora a cada uno de ellos, porque pues eso, de eso se trata. Y al mismo tiempo pues como ya lo decíamos antes, ir explicando a la familia y a los encargados todo el conjunto de actividades que se han realizado y todo el esfuerzo que se ha realizado. Es decir, no, normalmente los padres de familia creen que los docentes pues pasan ahí, como decimos, tranquilamente y no es cierto, al menos no los buenos docentes. Entonces, es importante que los padres se den cuenta todo lo que se está haciendo para que sus hijos vayan, digamos, adquiriendo una educación de calidad. Ahora, una vez que yo ya, digamos, ya planifiqué toda esta cuestión, ya pasé, digamos, la etapa de todo el conocimiento, ya llegué al final del periodo, el trimestre, el ciclo o lo que sea, entonces algunos habrán logrado el objetivo y algunos otros no. Entonces, a partir de ahí viene la idea del refuerzo, ¿sí? Es decir, yo ya di el contenido, no todos lo lograron, entonces ahora tengo que pensar en el refuerzo. ¿Y el refuerzo en qué está basado? Bueno, primero en la evaluación diagnóstica. Cuando yo realizo mi evaluación diagnóstica, veo dónde están las dificultades de mi estudiante y desde el inicio empiezo a reforzar. Es decir, el refuerzo no tiene por qué ser al final del proceso, sino que a partir de la evaluación diagnóstica yo veo las dificultades y desde ahí inicio el proceso de refuerzo. Por eso es desde la evaluación diagnóstica y de una forma continua. Y a medida que nosotros vamos identificando ciertas dificultades y todo lo demás, pues vamos gestionando apoyos adicionales. De hecho, ahora existe como una figura conocida como las DAI, que son docentes pues de apoyo. Que en algunos casos algunos niños tienen dificultades para leer y escribir,
pues normalmente se van a lo que se conoce como las aulas DAI, o la docente llega y les apoya en ciertas actividades. Obviamente, eso no se tiene en todos los lugares, pero digamos en las instituciones más grandes, sí hay, aunque sea un docente de apoyo de este tipo. Entonces el refuerzo, como lo decía, se da en todos los momentos, no es al final, ya cuando yo ya veo el problema ahí, sino que a medida el problema va surgiendo, pues yo voy tratando de que vaya desapareciendo esa dificultad. Sí. No sé si hay dudas en esta parte o algún comentario. Bueno, si no, continuamos. Ahora, ¿qué pasa si después de que yo hice todo ese refuerzo, hice todas las actividades necesarias y aún así mi estudiante no logró, por decirlo así, las competencias? ¿Cuál es el siguiente proceso que continúa? ¿Cuál creen ustedes que es? Todavía en la universidad aparece por ahí esa figura de esa, digamos, actuación. Sí, es como retroalimentar, pero digamos que tiene un nombre bien particular. Y es la recuperación, ¿sí? Como una retroalimentación, pero digamos que su nombre formal es recuperación. Y hay dos tipos de recuperaciones, dependiendo de en qué momento sea y las razones por las cuales lo sean. Y está la ordinaria y la extraordinaria. Es decir, yo hice un refuerzo a medida avanzó el proceso y pues no me funcionó. Entonces, en algunos casos tengo que hacer esa recuperación en un tiempo normado, que ya lo vamos a ver más adelante, y en algunos casos en qué consiste esa recuperación. Y si aún así esta no me funciona, pues hago lo que se conoce como recuperación extraordinaria, es decir, recuperación de la recuperación, ¿sí? Entonces ahí va. Es decir, este es como un segundo proceso que se hace de forma que el estudiante vaya adquiriendo esas habilidades. Entonces, la que habíamos mencionado antes es el refuerzo y se da todo el tiempo. Y si eso no me funcionó, pues hago recuperación. Este sí definitivamente es al final de ciertos procesos que se van realizando. No es no es continuo, por decirlo así, sino que es al final de algunos procesos que se realizan. Entonces, la recuperación, ¿cuándo se hace? Pues en caso de no obtener la nota mínima de promoción en el trimestre. Es decir, si yo al finalizar el trimestre no logré las competencias, entonces tengo que hacer recuperación. O puede ser módulo, dependiendo de la modalidad en la que se estudie, periodo o al final del año escolar. Entonces, más o menos allá por la primera semana de noviembre, algunos estudiantes están en recuperación. En algunos casos, los docentes pues le solicitan a todos los estudiantes que vayan a este proceso de recuperación, no por el sentido de que todos tuvieron dificultad, sino que de alguna forma no es como un poco cruel para aquellos que sí, digamos, tuvieron dificultades. Y digamos que como es justamente como lo decía la compañera, una retroalimentación, pues a todos les ayuda. Entonces, en algunos casos van todos los niños sin problema. Bien. Ahora, la recuperación ordinaria, como ya decíamos, puede ser por trimestre, por periodo o por módulo, dependiendo de la modalidad. Ya vamos a ver cuáles existen. ¿Y qué es lo que se hace en esa recuperación? Es decir, no es que yo me voy a poner a revisar todos los contenidos y le voy a hacer un examen de todos los contenidos que se vieron. No. Es justamente de aquellas actividades en donde el estudiante no logró la nota mínima. Es decir, si en una actividad salió muy bien, no tiene sentido de que yo le vuelva a evaluar esto, porque luego se me hace como una gran cantidad de contenido y obviamente el estudiante va a sentirse como un poco ahogado si tiene que recordar todo lo del trimestre, todo lo del periodo, todo lo del módulo. Entonces solo es de actividades bien particulares en donde el estudiante pues no logró, en este caso, la nota mínima. Ahora,
además de eso, no basta con hacerlo, también hay que informar a los padres de familia, a los representantes, porque si no, como es bien sabido, al final del año llegan algunos padres, así como la profesora, el profesor aplazó a mi hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Informar. La mayoría de los padres, desafortunadamente, no llegan cuando los docentes los llaman porque tienen alguna dificultad con sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos guardando por ahí toda esa evidencia de todas las acciones que realizamos durante todo el año para procurar que este niño logre las competencias. Y ya cuando llegue el padre a final de año, como decimos, a reclamar, pues mire, yo lo mandé a llamar a usted y le dije que es para decirle que el niño tenía esta dificultad, esta y esta. Yo hice esta y esta y esta otra actividad, pero pues no se logró. Entonces ya no hay como culpabilidad y ustedes como docentes ya van a tener como, por decirlo así, una evidencia de que pusieron todo de su parte, pero pues no se logró. Ya no va a ser responsabilidad de ustedes. Entonces, siempre hay que estar informando a los padres de familia o a los representantes de qué es lo que está sucediendo. Luego, con la recuperación extraordinaria, aquí sí ya tiene que ver con otras cuestiones. Es decir, una cosa es que yo recupere en la ordinaria unas cuantas actividades y otra cosa es que, bueno, se reprueben 3 o más asignaturas. Es decir, ahí hay una dificultad un poco más grande. O módulos completos o periodos, no lo sé. Ahora, ¿cuándo sí se puede hacer esa recuperación extraordinaria? Pues cuando se tiene al menos el 85% de asistencia. Si el niño ya faltó el 50% de asistencia sin justificación, así como creíble y que de verdad sea relevante, entonces lo sentimos mucho, no hay recuperación extraordinaria. Sí. Ahora, ¿cuándo se hace esta recuperación extraordinaria? Pues más o menos allá por el final del año escolar y no es una actividad o un examen, ¿sí? Es de alguna forma actividades completas que debemos de realizar. Entonces, tiene que ser de al menos una semana, ¿sí? No es que el niño llegó un día, le hicieron el examen y con eso, lástima, ya no se pudo. No. Son actividades que se van a realizar durante al menos una semana. Ahora, ¿para qué sirven? No es que si el niño aquí sacó 10, entonces le voy a poner 10 al final. No. Es para lograr la nota mínima de aprobación, ¿sí? Y otra de las cosas muy importantes es que esto no se paga. Esto es una obligación, digamos, de parte del docente que debe de realizarlo y es un derecho del niño. Entonces no es que se deba de pagar al docente porque me haga una recuperación extraordinaria. Esto, claro, está hablando de los nacionales. Ahora en los privados, pues habría que realmente, ahí no tengo muy claro, pero entendería yo que no debería, porque ya va como incluido dentro de una cuota, pero en algunos casos creo que sí pagan por eso. No sé si hay dudas en esta parte. Sí, hay docentes corruptos. Y sucede que como uno, como estudiante, e incluso los padres de familia no lo saben, caen en eso creyendo que es legal, pero realmente no lo es. Entonces, creo que si la mayor parte de los padres se informaran también un poco más con las cosas de cómo debería ser la evaluación, leyeran, por ejemplo, este documento, muchas de las injusticias que a veces sufren los niños creo que podrían evitarse. Pero muchos padres tampoco saben cómo leer y escribir y entre otras cosas, entonces ahí hay como personas sin escrúpulos que se aprovechan de eso, pero pues no debería de pasar. Bien, y ahora viene la pregunta del millón que todo el mundo se hace y en los últimos años ha sido como objeto de debate. Y ¿es obligación promover a todos los estudiantes aunque no alcancen la nota mínima? ¿Existe la promoción automática u obligatoria? ¿Ustedes qué opinan? Ya habían escuchado eso antes de que es obligación pasar a los estudiantes y por eso es que ahora los estudiantes no se esfuerzan y van ahí, no
sin las competencias. ¿Habían escuchado esto antes? En mi caso sí, licenciada, al menos en el sector público, no sé si siempre o solo en primer ciclo no pueden aplazar a nadie, dice, aunque no alcancen la nota, pero a mi forma de ver, yo siento que no está bien eso, porque de nada sirve que lo vayan promocionando si no aprende. Fíjate que yo tenía el caso de un compañero de mi hijo que llegó a sexto grado y no podía leer. Entonces, el mal se lo hacen a los estudiantes, siento yo, el irlos pasando de grado si no pueden. Sí, realmente causan muchas dificultades, porque incluso hay estudiantes de séptimo grado que les cuesta leer, por ejemplo. Y esa es otra de las cosas, a veces hay docentes que no se dan cuenta porque como las actividades que hacen normalmente es el docente hablando y nunca le proponen al estudiante hacer una actividad, él, digamos, no identifican esas cosas. Bien, ¿qué dicen los demás? ¿Será que es obligatorio pasar a los estudiantes de grado, aunque no logren las competencias? Bueno, veo que están un poco tímidos con respecto a la pregunta. Realmente se ha escuchado mucho con respecto a qué es lo que sucede. Entonces, según el manual de evaluación, resulta que en caso de agotarse todos los procesos pedagógicos, con esto me refiero a la evaluación diagnóstica, la recuperación y todo lo que hemos mencionado antes, en caso de que se agote todo eso y aún así el estudiante no logre las competencias, es decir, no sea posible que un estudiante sea promovido, pues porque no lo logró, o sea, no, la mayor parte del contenido no lo comprendió, sus actitudes no mejoraron, en fin, el manual de evaluación no dice que deba de, en este caso, ser promovido al siguiente grado, no lo dice. Lo que dice es que la institución debe de garantizar la matrícula para que continúe sus estudios. Continúe significa que el niño siga estudiando, no necesariamente en el grado inmediato superior, salvo algunos casos que ya vamos a ver un poco más adelante, pero en general no dice que el niño siempre deba de ser promovido. ¿Sí? Como dice la compañera, no es adecuado porque después se les hace difícil los demás contenidos, ya que todos están ligados entre ellos. Entonces, el manual de evaluación nos dice que es obligación promoverlo. Ahora, ¿qué sucede y cuál es la razón por la que a veces esto se malentiende? Porque, bueno, hay que hacer proceso de recuperación extraordinaria, ordinaria, la parte diagnóstica, las actividades de no sé qué, bueno, hay muchísimas cosas que deben de realizarse para justificar que un estudiante no puede ser promovido al grado inmediato superior. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los docentes, pues obviamente a quien no le gustaría que todos sus estudiantes pasaran, y bueno, al final del año pues yo me quedo tranquilo porque todos pasaron, ya no tengo que hacer nada más que pues llenar los certificados, entre otras cosas, ¿sí? Entonces muchos de los docentes optan por pues promoverlos, porque eso de alguna forma, digamos, les disminuye cierta carga de trabajo, porque pues estar haciendo recuperación ordinaria, la extraordinaria y entre otras cosas que hay que realizar. Entonces, ¿qué hacen? Pues para ahorrarme eso, le pongo la nota mínima al niño y ya está. Pasó al siguiente grado, aunque el niño no tenga esas competencias. Pero el manual de evaluación no dice que deba de promoverse, es decir, que deba de pasar al siguiente año obligatoriamente, salvo algunos casos que ya vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver, perdón. Entonces, ¿estamos claros en esto? ¿O hay alguna duda o algún comentario al respecto? Licenciada, yo había escuchado que lo tienen que pasar de grado, entonces yo creo que no era correcto eso, ¿verdad? Que aunque no lograran, los tenían que pasar, había entendido yo. Ya vamos a revisar. Hay algunos casos bien particulares donde eso sí se puede dar, pero no es en todos los grados, ni en todas las modalidades.
Y eso es lo que vamos Ah. como a revisar ahorita. Ah, Bien, entonces nos vamos a nivel inicial y primaria, que sería más o menos desde parvularia a tercer grado, más o menos, si no mal me equivoco. Entonces, la evaluación diagnóstica se hace en las primeras 3 semanas. ¿Eso qué quiere decir? No es un examen el que yo le voy a hacer al niño y eso va a ser mi evaluación diagnóstica, sino que son un conjunto de actividades, si quizás un examen dentro del conjunto de actividades que yo voy a hacer para la evaluación diagnóstica. Es decir, la evaluación diagnóstica, aunque suene a singular, evaluación diagnóstica, en realidad es un conjunto de actividades que yo realizo para hacer esa evaluación diagnóstica. Entonces, en los primeros grados, esto dura las 3 primeras semanas, es decir, yo voy trabajando actividades con ellos que ya están como pensadas dentro del mismo contenido, pero voy identificando otras cosas. No necesariamente es que yo me voy a poner a revisar todo el contenido que el niño debería saber, sino que dentro de las mismas actividades regulares voy realizando esa evaluación diagnóstica. Ahora, de ahí se hace un monitoreo, como dice ahí, permanente, por área de experiencia y desarrollo, que tiene que ver con situaciones globalizadoras o cotidianas. Esto porque estamos hablando de los niños. Y se van registrando al tercer mes de iniciado el proceso, es decir, una vez que ya vamos como más regularizados, vamos anotando todas esas cosas que vamos identificando en los niños. Y luego se hace otro monitoreo que de todas maneras es permanente, es decir, aquí en ningún momento dejamos de monitorear a los niños, de manera tal que vamos implementando el programa de la semana 18 a la 20, ¿sí? Entonces ahí vamos como más fuertemente trabajando la parte de los contenidos que ya corresponden. Esto porque con los chiquitos, primero ellos se van adaptando, seguramente en su casa eran solo ellos, y luego de repente pues tienen que convivir con otros amiguitos, entre otras cosas. Entonces son cosas que ellos tienen que estarse adaptando. Una vez que ellos ya se van adaptando, pues ya se va trabajando, por decirlo así, de forma regular con el programa que ya se tiene, ¿sí? Luego, ¿cómo evaluamos en este nivel, el inicial y primaria? Primero, que ahí no vamos, digamos, evaluando cuestiones tan fuertes como es la parte del contenido, sino como dice ahí, aspectos relativos a la individualidad. Es decir, cada niño va generando sus propios procesos, entonces sus propios objetivos, y a partir de ahí nosotros vamos identificando cuáles son las cosas que le vamos a evaluar a cada uno dependiendo de su nivel de desarrollo. Algunos niños obviamente son así como mucho más extrovertidos, se adaptan mucho más rápido, pero otros todavía son muy tímidos, no socializan, digamos, les cuesta en el sentido de profe, por ejemplo, quiere ir al baño, es decir, esa parte de la independencia todavía no la han logrado. Entonces, a partir de ahí, vamos como nosotros como docentes, en esa como evaluación diagnóstica, vamos identificando dónde está cada uno de ellos y tratar de llevarlos como al siguiente nivel. Entonces allí la evaluación como tal no es con respecto a estándares, sino con respecto al nivel inicial de cada uno de ellos, ¿sí? Y el proceso educativo, como decía, iba en relación a los procesos logrados, es decir, un niño logró este proceso, otro este, y así van, ¿sí? Entonces ahí no es por cuestión de contenido, sino por lo que va logrando cada uno de ellos, las dificultades que van teniendo y cómo ellos se van adaptando. Ahora, ¿cómo se evalúa? Aquí no se evalúa en general como estamos acostumbrados o como lo hemos visto antes, porque es un nivel un poco diferente. La escala normalmente es si lo hace, es decir, él puede, por ejemplo, amarrar la cinta de sus zapatos, pues sí, lo hace, entonces ahí está su indicador de logro. O todavía tiene dificultades y está en proceso de alcanzar el indicador de logro, o lo hace con apoyo. En algunos casos puede colocar ahí todavía no lo hace. Y como decía la compañera, en estos casos aquí no se reprueba. Es decir, aquí no hay reprobados, aquí todos son, digamos, promovidos al siguiente nivel, digamos, más cercano, al nivel próximo. Entonces, en inicial y primaria no hay reprobados. Bien.
Ahora nos vamos con el nivel de básica, que ya más o menos ahora sí es formalmente, digamos, desde primer grado hasta noveno grado. Y el nivel de bachillerato, que es media. Entonces aquí hay algunas cosas que están en común y otras que son diferentes. Primero, a diferencia del anterior, que son como pequeñas actividades que se van desarrollando en todos los aspectos, digamos, de independencia, en el caso del nivel de educación básica está organizado en trimestres, como ustedes ya lo saben, porque ya todos hemos pasado por ahí, entonces ya sabemos que cada 3 meses nos están evaluando. Ahora, en el caso de educación media, no es por trimestres. ¿Saben ustedes más o menos cómo están separados los tiempos ahí para las evaluaciones? De lo que ustedes recuerdan, de lo que ya vivieron, más o menos cómo estaban separados. Es un poquito más. Digamos que en el nivel de educación media se organiza en realidad en periodos de 10 semanas. Es decir, antes son trimestres, ahora son periodos. Y son 4 periodos de 10 semanas. Esto es todo el año escolar. El de módulo es una situación bastante particular, porque son en algunas asignaturas que son como las optativas o algo así le llamábamos nosotros cuando yo estudiaba. No sé cómo le llamarán hoy. Entonces, digamos que en sí los periodos en donde nos van evaluando son de 4, bueno, son 4 periodos de 10 semanas. Ahora, las actividades integradoras o que contemplan resolución de problemas, que puede ser una o varias, dependiendo, en este caso valen el 35%, ¿sí? Que son los famosos 35. Ahora, en el caso de las actividades cotidianas, ¿cuánto recuerdan ustedes que cuál es el porcentaje que tiene cada uno? En el caso de las cotidianas. Sí, seguramente, digamos, lo van cambiando. Por eso es que a veces no me atrevo. Ahorita sí sé que todavía son por periodos, que son 4 periodos, pero creo que en algún punto también ya no van a ser periodos, sino que se va a organizar de otra forma. Bien. Las actividades cotidianas, que pueden ser la revisión del cuaderno, los trabajos grupales que se dejan o las tareas que a veces vamos dejando por ahí que nos vayan entregando, o los portafolios o cualquiera de esas actividades que nosotros utilizamos con regularidad para que los estudiantes trabajen algún contenido, vale el otro 35%. Esto está compartido en los dos. Es decir, que en básica también vale 35% y en media vale también 35%. Entonces, por eso está como a lo largo, por decirlo así, de las dos columnas. Ahora, en esto hay también como una idea un poco errónea, considero yo, porque normalmente al final del trimestre o al final del periodo nos hacen un examen y en ese examen literalmente nos estamos jugando el 30% de toda nuestra nota del trimestre o del periodo. Pero eso es porque normalmente así se organizan los docentes dentro de esas evaluaciones. Pero lo que dice el manual de evaluación es que puede ser una o más pruebas. Es decir, este 30% no tiene por qué jugarse en un solo examen. Podrían fácilmente hacerme 3 exámenes durante todo el proceso y en esos 3 yo ganar ese 30%. Pero repito, normalmente las instituciones hacen un examen y en ese único examen se va el 30%. Entonces, creo que para todos es como normal que nos hagan un examen y ahí nos jugamos ese gran porcentaje, pero en realidad el manual de evaluación dice que puede ser una o más. Entonces creo que en general, por comodidad, a veces nos quedamos con hacer una sola evaluación. Y luego la escala pues es numérica, del 1 al 10. Es decir, en este caso, nunca se les pone 0, van del 1 al 10. Ahora,
En el nivel de educación básica, la nota mínima para aprobar, es decir, para decir que pues pasé o aprobé el trimestre, es 5. ¿Cuánto recuerdan ustedes que es para bachillerato, la nota mínima de aprobación? Seis, sí, efectivamente, en bachillerato es 6. Ahora, a diferencia de educación básica, en educación media, la idea es que sí se haga un poco más la autoevaluación y la coevaluación, cosa que en educación básica no se realiza porque en general se considera que los niños no tienen como esa responsabilidad. Aunque yo creo que los niños tienen más como ese, no sé, ese sentido de responsabilidad más que los que ya están en bachillerato, pero bueno, creo que esa es una percepción un poco más personal. Entonces, la idea es que en bachillerato siempre se estén realizando esta parte de autoevaluación y coevaluación. Y esto tiene que estar incluido dentro de las actividades formativas, es decir, no es un porcentaje aparte, sino que tiene que estar incluido dentro de todas esas actividades que hemos mencionado antes. Y como ya lo decía la compañera, la nota mínima para aprobar en bachillerato, bueno, ya hay varios que lo dijeron por ahí, es 6. Sí, entonces ahí varía un poquito más. Por ejemplo, en el caso de la universidad, para no tener problemas al final de, digamos, nuestra etapa de estudio, cuando ya queremos hacer tesis, nuestra nota mínima es 7. Es como que va subiendo un poco más. Así que el cum tiene que ser de 7. Si bien la materia la pasamos con 6, en bachillerato el cum tiene que ser de 7 para tener, por decirlo así, derecho a hacer tesis. Si no, hay un proceso extra en el que tenemos que, digamos, hacer recuperación de actividades bien particulares o de materias bien particulares para subir ese cum y llegar a 7. Entonces, en básica es 5, en media es 6 y, por decirlo así, en la universidad es 7, al menos el cum, al final de todo. Ahora pasamos a cosas bien particulares de cada uno de los ciclos. Veamos primer ciclo. En primer ciclo realizamos un refuerzo y este refuerzo tiene que ser antes de registrar los resultados. Es decir, yo observé que mi estudiante tenía dificultades, entonces, ¿qué hago? Bueno, le hago un refuerzo y dependiendo de cómo salga el refuerzo, entonces sí puedo registrar esos resultados. Y como dice ahí, debe presentarse en el expediente. Mencionar ahí que se hizo algún tipo de refuerzo, entre otras cosas. Esto del refuerzo para primer ciclo también aplica para la educación acelerada. Ahora, ¿cuándo hacemos recuperación en primer ciclo? En caso de no alcanzar la nota mínima, es decir, el niño no llegó al 5, entonces tengo que hacer recuperación. Ahora, como dice ahí, y observen bien, dice la reprobación es en casos particulares que cumplen. Es decir, no es que siempre se va a tener la promoción del niño, se puede reprobar, pero ¿cuáles son, digamos, las situaciones que deben de cumplirse para realizar esa reprobación? Y observemos, dice que reciba refuerzo, que aparte de eso tenga su periodo de recuperación y aún así no se alcance la nota mínima. Es decir, yo tengo un estudiante que tiene dificultades y le voy realizando refuerzo quizás en todo el año. Y llegó al final del año y no lo logró. Entonces tengo que hacer recuperación que, como decíamos, es de una semana. Aún a pesar de todos esos esfuerzos que yo tengo que dejar evidenciados y tengo que de alguna forma irlos escribiendo e ir recopilando toda esta evidencia, porque con la palabra no basta, hay que guardar la evidencia, si aún así el niño no alcanza la nota mínima, entonces se reprueba. Y luego también tiene que cumplir que se agoten todos los apoyos y recursos pedagógicos. Es decir, yo utilicé material, tenía la docente de apoyos, se le puso, no sé, en algunos casos quizás hasta psicólogos, dependiendo de las posibilidades que tenga también la institución. Y no,
pues no se pudo. Y como dice ahí, que se justifique por escrito y se dejen los respaldos del proceso educativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es obligación que un niño apruebe, pero tengo que tener la evidencia de por qué ese niño no lo logró. Y más aún, evidencia de todo el esfuerzo que yo como docente hice para que este niño aprobara. ¿Sí? Veamos. Tengo un compañero que escrito aquí. Se hizo como un proyecto de bachillerato por semestres o módulos en los nacionales. Ajá. No comprendo mucho a lo que se refiere con eso de, y la nota era de 6, pero quizás no dio resultado. Ah, sí, creo que en algunos casos se ha estado cambiando cuando se le da como monitoreo a cada una de las actividades que se realizan. Entonces, cuando no va dando como resultado, pues se van cambiando algunas cosas. Y lo otro es que sí, cuando nos cambian un poco el chip se siente un poco más acelerado, sobre todo si en tercer ciclo no tenía como la misma cantidad de actividades. Y en letra, dice, por ejemplo, se tenían que leer muchas obras. Sí, es decir, las personas en general tenemos como cierta habilidad para la lectura, pero pues hay niveles también. Entonces, bueno, regresando a lo anterior, ¿estamos claros qué es lo que tenemos que hacer o es que siempre debemos aprobar al niño? Es decir, promoverlo al grado inmediato. ¿Nos quedó claro qué es lo que debemos hacer en estos casos? Ok, bien, entonces, si se fijan, no es cierto que el niño tiene que aprobar. Sucede que documentar todo eso en algunos casos es difícil y en otros casos pues el docente simplemente no lo hace porque al final me sale más fácil colocar el 5, pasa el siguiente grado, el niño ya no es, por decirlo de una forma bastante grosera, ya no es mi problema, es problema del siguiente docente y yo continúo con mi vida, ¿sí? Pero no es así. La idea es que se busquen todas las estrategias, se haga todo lo humanamente posible para que el niño logre las competencias. Ahora, no siempre se va a lograr, sí, pero digamos que ya está más como en nuestro profesionalismo hacer todo lo que podamos y si no se logró, pues ya ni modo. Pero ya tenemos ahí como la justificación por escrito y todos los respaldos si es posible. Bien, esto es en primer ciclo. Ahora, en segundo y tercer ciclo, primero la recuperación debe de ser como mínimo de 5 días. O sea, repito, esto de voy a hacerte un examen y con este examen sé si pasaste o no, falso totalmente. La recuperación es como mínimo de 5 días si se reprobó un máximo de 3 asignaturas. Si se reprueban más de 3 asignaturas, ya ni con recuperación es posible. ¿Sí? Ahora, una vez que yo realicé el refuerzo de las 3 asignaturas en donde el niño tenía dificultades y aún así no se logró, entonces existe la posibilidad de dejar una actividad extra que me permita medir las competencias que yo espero que el niño tenga y ver si ahora sí alcanzó la nota mínima. Ahora, hice recuperación, le dejé esta otra actividad y aún así el niño no alcanzó la nota mínima, entonces se reprueba el año. Esto es para segundo y tercer ciclo. Entonces, insisto, falso que se tenga que aprobar. Tengo nuevamente que hacer todo lo posible y cuando digo todo lo posible no es que le voy a dejar una actividad así facilito para que el niño pues pase, no, sino que realmente que mida las competencias que espero o que se espera que el niño tenga. ¿Sí? Bien. Ahora,
Vamos con educación media. De una sola vez me salté al segundo año de bachillerato. Bueno, en todas las anteriores hay algunos detalles que no los escribí, pero pues ya saben ustedes que hay que leer ese manual de evaluación porque es como el guión que les va a decir qué hacer. Entonces, para segundo año de bachillerato en la recuperación extraordinaria, como dice ahí, se tienen 2 oportunidades de recuperación. ¿Cuándo va a hacer eso? Pues cuando repruebe 3 o menos asignaturas. Si ya reprueba más de eso, pues también es lamentable, no se puede pasar. Que están en este caso del área de formación básica o técnica, es decir, no está relacionada con las optativas, sino con las, digamos, las asignaturas que son primordiales de alguna forma. Ahora, si se tiene un 15% de inasistencia o más, tampoco se puede hacer recuperación. Si no se obtiene la nota mínima con recuperación, ahora sí puede solicitar un examen. Es decir, hasta aquí aparece eso de que yo hago un examen y eso puede apoyar el hecho de aprobar o no aprobar. De lo contrario, en todos los grados anteriores, un examen no es recuperación. Entonces, en el caso de bachillerato, si aún a pesar de todo lo que se ha hecho no se obtiene la nota mínima, entonces puede solicitar un examen. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a otro que ya no es como lo que estamos acostumbrados, pero ustedes como docente, pues digamos que no sabemos en realidad qué es lo que vamos a terminar haciendo o a dónde vamos a pasar trabajando, porque pues en un punto vamos a sentir más pasión por primer ciclo o por segundo ciclo o por tercer ciclo o bachillerato o por otros aspectos de educación siempre, pero no necesariamente con niños o con el sistema regular. Entonces aparece acá educación especial y en este caso educación especial específicamente en educación básica. ¿Qué sucede en educación especial? En educación especial los niños van desde parvularia hasta tercer ciclo. Ahí no hay, por decirlo así, bachillerato tal como nosotros lo conocemos. Ahora, ellos van recibiendo sus asignaturas de forma normal, los contenidos. Ellos sí, obligatoriamente, digamos que se les hace una modificación al currículo, es decir, no estudian lo mismo que estudian los niños en las escuelas regulares. Pero además de eso, digamos que su educación está orientada al hecho de encontrar como un, por decirlo así, un espacio en la sociedad en el que ellos se puedan desarrollar. Entonces, normalmente a ellos se les enseña mucho los oficios, panadería, sastrería, no sé, ya saben, oficios. De manera tal que ellos puedan volverse parte de la sociedad, no necesariamente como, digamos, esperando que ellos se conviertan en profesionales. Y no es que no puedan hacerlo, es decir, tienen el espacio, pero en general, digamos que su educación está orientada a eso, que se conoce como preformación laboral, para que cuando ellos salgan, por decirlo así, de tercer ciclo y del ciclo de preformación, que es el ciclo de bachillerato, es decir, para ellos su bachillerato es como el ciclo de preformación laboral, entonces ellos ya puedan como obtener un trabajo y valerse por sí mismos. Entonces, la educación especial está orientada más a ese tipo. Ahora, ¿cómo se organizan ellos? Ellos no están organizados por edad cronológica como lo hacemos nosotros, digamos, en el sistema regular. De 7 años a primer grado, de 8 años a segundo, etcétera. Y que ya cuando tenemos mucha edad, pues ya decimos ya tiene sobre edad o otros aspectos. No. En el caso de la educación especial, depende del nivel de discapacidad intelectual. Es decir, algunos dependiendo de su discapacidad, van a seguir comportándose como niños chiquitos. Entonces ellos siempre van a estar, por decirlo así, en los niveles de primaria, dependiendo de cómo ellos se vayan identificando según su discapacidad. Algunos otros, pues, digamos que van consiguiendo cierta madurez y entonces pueden, digamos, continuar en los siguientes niveles. ¿Sí? Y en este caso, sí, aquí no hay reprobados. Aquí
digamos que mantienen su educación continua, ellos siguen avanzando en niveles según cómo vayan ellos mostrando sus habilidades y sus capacidades. Pero aquí definitivamente no hay reprobados. ¿Hay alguna duda o algún comentario con respecto a educación especial? Ok. Tomemos en cuenta que cuando decimos educación especial, no nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los que son, digamos, a los que tienen, se me va el nombre de la definición de esto, a los que tienen dificultades visuales, ¿sí? Ellos no entran dentro de este conjunto porque no es una discapacidad intelectual, ¿sí? Es otro tipo de situación de ellos. Entonces, educación especial es para aquellos que tienen una discapacidad intelectual, no tiene que ver con una intelectual, con una dificultad física, sino intelectual, ¿sí? Bien, vamos a lo que es modalidades flexibles o educación de jóvenes y adultos, ¿sí? En este caso, ellos se organizan también un poco diferente. Lo primero es que se organizan por niveles. Su año escolar, en este caso, a diferencia de nosotros, el de ellos es de 5 meses o 200 horas. Normalmente ellos trabajan 10 por semana, es decir, más o menos es por ahí anda el nivel de ellos, 10 por semana. Y lo que ellos tienen es como una pequeña cartilla en donde van colocando, digamos, cuáles son los logros que ellos van obteniendo. Entonces, al finalizar esa cartilla, se hace una evaluación o dependiendo de si están trabajando en un cuaderno. Entonces, pero al finalizar la cartilla, se les hace una evaluación. Igual que antes, la escala siempre es del 1 al 10. Es decir, en este caso sí hay aprobados y sí hay reprobados. Ahora, el registro, a diferencia de las anteriores, tiene que ver con una actividad integradora por la forma en la que ellos trabajan también. Entonces ese porcentaje es del 60%. La participación en clases de ellos es del 30% y ahí sí está como incluido, digamos, incluido, pero al mismo tiempo separado de las demás actividades, la autoevaluación, que tiene un porcentaje del 10%. ¿Dudas en esta parte? Bueno, ahora para lo que es segundo ciclo y, bueno, segundo y tercer nivel, en el caso de educación jóvenes y adultos, entonces aquí en este caso, que ya sería como más o menos de sexto grado a bachillerato, es decir, si nos fijamos en el anterior, es como por cartilla y está referido, por ejemplo, al primer nivel, que normalmente está orientado a aprender a leer y escribir y las operaciones básicas, más o menos. Entonces, pero cuando ya llegamos al segundo y tercer nivel, entonces aquí ya se lleva un cuadro de registro, igual la actividad integradora del 60%, la prueba objetiva. Si nos fijamos en este caso, no había una prueba objetiva, sino al finalizar la cartilla. Pero en este sí hay una prueba objetiva que vale el 30%. Y aparte de eso se tiene una autoevaluación. Y si en este caso no se logran las competencias que nosotros como docentes esperamos lograr, pues se puede realizar un proceso de recuperación como se hace en el sistema regular. La única diferencia es que si antes era, digamos, mínimo una semana, en este caso, digamos, máximo un mes. Es decir, aquí se puede pasar mucho más tiempo en recuperación. Y a diferencia de, por ejemplo, de educación especial, en este caso sí hay una nota mínima para aprobar, ¿sí? Y la nota mínima es 5. Entonces, este es con respecto a la educación de jóvenes y adultos. En el caso de modalidades flexibles, ya es como para bachillerato,
Entonces ahí igual hay otro tipo de organización que se las voy a dejar de tarea para que ustedes lo investiguen, que ahora está como bastante en auge, modalidades flexibles. Igual ellos sí se van rigiendo un poco más, bueno, se rigen, por decirlo así, con el sistema regular. Es decir, en teoría, lo que sabe un bachillerato, un estudiante de bachillerato del sistema, un estudiante de modalidades flexibles. Ellos hacen PAES, tal como se hace en el sistema regular, y utilizan el mismo currículo. Entonces, digamos que va todo, ahí sí se van ajustando justo al sistema regular, porque su título de bachiller vale tanto como vale el título del sistema regular. Ahora, ¿se tardan más tiempo? Sí, porque en algunos casos son de 3 años o más, dependiendo de cómo se esté trabajando. Y esto de las modalidades flexibles incluye, por ejemplo, a distancia, incluye nocturna, incluye los que estudian los sábados, se me va ahorita el nombre particular de esto. Entonces ya son como otras modalidades para estudiar bachillerato, pero en esencia se aprende lo mismo. Bien, no sé si hay dudas o comentarios al respecto. No sé si es que con este clima se han quedado así como dormidos en su cama o ya los dormí yo. Bueno, comentarles que esta era como la última tutoría del ciclo, de este ciclo y de esta materia. Así que bueno, a veces como uno aquí habla solo, pues no saben si los demás están ahí. Incluye la virtual. Realmente ahora se ha pasado todo de forma virtual, pero no hay como una modalidad particular en donde todo sea virtual en modalidades flexibles. Es decir, lo que se tiene es que, digamos, cada sábado o domingo, dependiendo de cómo esté organizada la institución, hay un docente que llega y es muy parecido a lo que hacemos aquí. Hay un docente que llega, hace un resumen de todas las actividades que se trabajaron o que se debieron trabajar en la semana, de los contenidos, eso a distancia, perdón, se me había ido. Da todos los contenidos y eso es, digamos, más o menos no sé, creo que es como 1 hora por asignatura, no estoy muy segura. Y luego se les deja trabajo para el resto de la semana. Entonces trabajan el resto de la semana, estudian los contenidos, el día sábado llegan a solventar las dudas, se les vuelve a dejar trabajo, lo hacen durante toda la semana y así van. Dependiendo, digamos, del gusto que le encuentre el docente, puede enviarles material extra, puede enviarles videos, pero ahí ya depende de la estrategia de cada quien. Pero como tal, virtual, así como nosotros, digamos que es a distancia, pero en bachillerato en modalidades flexibles no existe, digamos, la figura como tal de modalidad virtual. Aunque básicamente es como lo mismo, porque se envía como mucha información así virtualmente, pero legalmente, digamos, no existe la modalidad virtual. Bien, entonces, bueno, en esta tutoría no se van a entregar preguntas y ya como para finalizar, si quería, digamos, como, bueno, pedir en primer lugar un poco de disculpas porque pues digamos que con toda esta situación que se nos vino encima, sí siento que los tuve como muy abandonados, entonces quiero pedir disculpas por eso, porque no estoy como 100% pendiente de ustedes, que sé que es como lo que se debería de hacer, pero de pronto hay algunas cosas que se salen como de otro control y me sentí en algún punto así como un poco ahogada con tantas cosas que tenía que hacer. De hecho, hubo un punto en el que dije, no, creo que ya no puedo. Entonces quizás voy a decir, ¿saben qué? Hasta aquí creo que es momento. Uno de mis amigos que también estudia en esta modalidad, solo que otra carrera, me dijo de que era como
difícil para los estudiantes a veces que a medio ciclo se cambie de docente y me dijo que, pues, tienes así que hacer el esfuerzo, haz el esfuerzo, pero no los abandones. Entonces sí quería pedir disculpas porque realmente siento que no estuve como 100% presente y pendiente de ustedes. De verdad que hice mi mayor esfuerzo, pero a veces las cosas, repito, se salen a veces de como del control. Entonces pedir disculpas en ese sentido, pero sin embargo sí quiero animarlos de que están haciendo como un gran esfuerzo y algunos sé que tienen como un trabajo y cosas extra que hacer y ahora con esta situación también sé que lo están pasando difícil, pero pues vale la pena. Sé que a veces sentimos que como que nunca termina el ciclo, como que nunca avanzamos y como que nunca nos vamos a graduar. Es más, yo llegué al proceso de tesis y aún así sentía que no lo iba a lograr, que me faltaba mucho, pero vale la pena. Realmente yo espero que cuando ustedes ya sean docentes y los niños, que, que realmente espero que los haga felices eso, porque pues al final los niños saben si ustedes están disfrutando lo que están haciendo, y si ustedes no lo disfrutan, aunque suene un poco feo, si de verdad lo intentan y no es algo para ustedes, también hay que como saber aceptarlo, porque recuerden que estamos trabajando con los futuros ciudadanos del país, los niños, que de ellos depende casi que todo. Entonces ellos se merecen lo mejor. Así que de verdad esfuércense. Yo sé que a veces es cansado, la labor de docente es muy cansado, es una labor que, como ya lo he dicho antes, nunca termina. Es decir, ustedes llegan a la escuela, dan clases ahí, en el recreo están observando que los niños no se vayan a golpear, entre otras cosas. Luego se llevan a su casa un montón de tareas que tienen que calificar, y luego sábados y domingos a veces tienen que planificar. En fin, es cansado, pero creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer en la vida. Entonces, bueno, animarlos, no se den por vencidos, siempre traten de mejorar. Yo sé que, por ejemplo, el fantasma de la ortografía los persigue en este momento, pero son cosas que se pueden mejorar con el tiempo. Obviamente hay que ser, para todos, ser como muy constante y no darse por vencidos. Entonces, bueno, y otra de las cosas que le quería como preguntar, si, bueno, si no sienten como la libertad de decirlo aquí, está bien, pueden escribirlo en el correo, no hay problema. Pero sí me gustaría que hicieran como sugerencias de mejora, es decir, ya un poco más personal, porque a veces sé que de parte de la universidad hacen una evaluación a los tutores. Sin embargo, esa evaluación normalmente no nos llega a nosotros esas sugerencias. Y sé que ustedes hacen, porque uno como estudiante pues identifica lo que está bien y lo que me causa dificultades. Entonces, esas evaluaciones en general a veces no llegan a nosotros, a menos que sea como muy grave lo que sucedió. Pero sí me gustaría que ustedes me dieran como sugerencias de mejora para en próximas ocasiones. Acuérdense que esto de ser docente, pues uno no se queda estático, siempre sigue mejorando. Entonces, si tienen como alguna sugerencia de mejora, pues bienvenido sea, que esto es para seguir aprendiendo. Y si no, pues igual voy a parar la grabación por si no quieren que quede grabado ahí, porque la tutoría pues formalmente termina aquí. Entonces, les repito, después les voy a comentar cuando tenga preparada la tutoría de repaso, para que revisemos algunos contenidos que seguramente no logramos ver antes.